Hola, ¿qué tal? Esto es Mate y Filosofía y en este segundo encuentro vamos a trabajar bajo el título Anudando Ideas. Voy a volver a la alegoría de la caverna de Platón para ampliar la base interpretativa y por eso les sugiero a los que ya vieron el primer video que puedan darse una vueltita para refrescar ideas y a los que no lo vieron con mayor razón para poder entender las reflexiones de ahora. Voy a trabajar sobre 4 ideas o imágenes que he rescatado de la alegoría de la caverna y que son los prisioneros que están toda su vida allí, de frente a las paredes de la caverna, mirando siempre la misma, para ellos esa es la realidad, ¿no? Pero en realidad son imágenes, son sombras que pasan y voces que vienen de afuera, pero que ellos no saben, que vienen de afuera y se replican en el fondo de la caverna. La segunda idea con la cual vamos a trabajar es la del prisionero que logra liberarse para conocer otra realidad, aclarando siempre que en Platón él cree que existe una realidad superior, verdades universales, etc., pero ese tema no lo vamos a tocar. Entonces vamos a decir que se libera de esta caverna, digamos, en la cual ha vivido toda su vida para conocer otra realidad. Y la tercera imagen de los prisioneros que se reaccionan violentamente, insultan, se burlan, descalifican, pero además hasta podrían llegar a matar al compañero que ha venido a liberarlos. Quiero aclarar, y esto es muy importante, que la liberación no es de cadenas reales, no es que estuvo con martillo y rompe hierro, digamos, no cortando cadenas, eso no, se ha liberado de una situación, digamos, en la cual ha vivido toda su vida. Es decir, que la liberación es una liberación mental, ¿no? Y conoce otra realidad. Y la tercera idea la cuarta idea que quiero rescatar es la de el eco, ¿no? Las voces que se replican, pero que los prisioneros no saben que son réplicas o ecos de voces, sino piensan que son las voces de las figuras que pasan por ahí porque no conocen otra realidad. Bien, vamos a dialogar. Propongo un diálogo muy cortito con Platón, porque además esto es bueno, ¿no? Le sugiero, además, para los lectores de cualquier autor, que puedan leer y al mismo tiempo dialogar con el autor, es decir, preguntarle cosas, plantearle problemas, plantearle interrogantes, plantearle dudas y tratar de buscar respuestas. Y si yo dialogara con Platón, le preguntaría sobre esta cuestión, ¿no? De los prisioneros que están toda su vida ahí, que me parece un poco misterioso, un poco quizás demasiado ficcional, y seguramente, después de haber leído varias veces la alegoría, Platón me dirá que la lea de nuevo, porque en algún lugar está la respuesta, y me dirá no es tan ficcional como estás planteando. Entonces vuelvo a la alegoría y ahí me caigo en cuenta de un pequeño diálogo que tiene Glaucón, que es uno de los personajes del diálogo, con Sócrates, personaje muy conocido por todo, por lo menos en el sentido de nombrar. Sócrates fue maestro de Platón y es uno de los principales digamos, interlocutores o participantes de los diálogos de Platón. Y Glaucón le dice: extraños personajes, extraños hombres estos, referido a los prisioneros que siempre estuvieron ahí. Y Sócrates le responde misteriosamente, similar a nosotros. Esta respuesta de Sócrates me llamó tremendamente la atención y me quedó retumbando la cabeza. Similar a nosotros. Y yo digo similar a nosotros. Es decir, nosotros, hoy, siglo XXI, también estamos en una caverna, como estuvo toda la humanidad durante toda la historia, ¿no? Que ha pasado por diferentes cavernas. Como para aclarar esta idea, en la Edad Media, por ejemplo, las verdades
¿no?, que sostenían o que interpretaban el mundo, la realidad, ¿no?, en esa época son las verdades reveladas. Eso es lo que constituían las cavernas, en el sentido, la realidad en la cual la gente vivía y significaba su vida, y estaba sostenida por el poder eclesiástico. Es decir, como dice Foucault, lo dijimos en la clase anterior, toda interpretación de la realidad que queda determinada como verdadera, ¿no?, como dominante, está sostenida por algún poder. En el caso de la Edad Media, el ejemplo que pusimos, por el poder eclesiástico. Hoy nosotros vivimos, digamos, una interpretación de la realidad sostenida por el poder económico y financiero. Y todo poder tiene sus mecanismos, digamos, sus mecanismos de consolidación de ideas, sus dispositivos, sus instrumentos. Bien, vamos a empezar a argumentar, digamos, voy a pasar a argumentar, digamos, esta afirmación de que vivimos también en una caverna, y voy a recurrir a Martin Heidegger, que es un pensador alemán del siglo XX, el más grande filósofo del siglo XX, que dice que el hombre es posibilidad, es decir, nosotros somos posibilidad, y que el mundo se nos abre como un abanico de posibilidades para elegir, pero él reduce a dos grandes posibilidades de elección de vida: la posibilidad de elegir una vida auténtica y la posibilidad de elegir una vida inauténtica. Vamos a analizar la segunda, lo de la vida inauténtica. Elegir la vida inauténtica para Heidegger es elegir el impersonal mundo del sé, es decir, vivir en este mundo impersonal del sé. Se dice, se hace, se piensa, se usa, y por eso lo digo, lo hago, lo pienso, lo uso, que serían es como que son las cavernas, digamos, en las cuales vivimos, ¿no? Si recurrimos a Derrida para aclarar un poco más esto, Derrida es un pensador argelino, ya lo mencionamos en el video anterior. Derrida dice que cuando uno nace a un mundo ya significado, ya interpretado, un mundo ya nombrado. Y incluso antes de nuestro nacimiento ya nos están interpretando. Recuerden esto, por lo menos en nuestro contexto cultural, lo de el ajuar celeste para el varón, ajuar rosita para la mujer. Antes que nacemos ya estamos siendo significados, y cuando nacemos es como que el poder, ¿no?, que sostiene esta realidad nos dice: bienvenido al mundo del sé, bienvenido a la caverna. El poder, decía, tiene distintos dispositivos, ¿no?, y distintos mecanismos e instrumentos. Yo voy a analizar dos de los instrumentos que son muy poderosos de conformación, digamos, de realidad y de conformación de subjetividades, que son la televisión y la escuela. La televisión forma parte de los llamados medios de comunicación, y acá yo quiero hacer una distinción entre comunicación e información, que en el uso, en muchos casos, no siempre, pero aparece como indistintamente interpretado, conceptualizado. Entonces voy a recurrir a la etimología de la palabra para diferenciar una de otra. Comunicación significa poner en común, comunión, significa conversar, es decir, que implica, el acto comunicativo implica relaciones horizontales. En cambio, información tiene un prefijo in, que es de afuera hacia adentro, y desde ya está determinado relaciones verticales, ¿no? Y formar significa dar forma, dar una estructura, y para decirlo menos académicamente, formatear algo, ¿no? Decíamos entonces que si los medios de comunicación son realmente medios de comunicación o medios de información, porque convengamos que son los llamados, la televisión, por ejemplo, responden a poderosos grupos, no son medios de comunicación simplemente,
son poderosos medios, son poderosos jugadores económicos, por lo tanto responden a una lógica económica del mercado, digamos, del poder económico y financiero, y por lo tanto esa intención de dar una forma, me estoy refiriendo concretamente a la construcción de una determinada subjetividad, ¿no?, que se ajuste en su pensamiento, en sus gustos, en sus formas de decisiones, elecciones, en su visión de la vida, que se ajusten a las verdades del poder dominante, porque si no, no se podría sostener. La promesa de las escuelas, y además por mandato fundacional, se deberían constituir en espacios de experiencias, de aprendizajes, pero de experiencias, de aprendizajes a partir de la interacción, es decir, que implica relaciones colectivas, relaciones horizontales. Las escuelas por mandato fundacional debe constituirse como espacios de aprendizajes, digamos, de experiencias, mejor dicho, de experiencias democráticas, de construcción de sujetos democráticos, participativos, de espacio de experiencias de construcción de razonamientos críticos. Pero cuando uno analiza, ¿no?, yo lo digo además a partir de mi experiencia en el sistema educativo, ¿no?, cuando uno analiza la arquitectura, el funcionamiento de las instituciones y bueno, de todo el sistema educativo, nos damos cuenta que hay una verticalidad extrema, y por lo tanto el verticalismo como que se pelea de la posibilidad de construcciones colectivas. Por otro lado, fíjense ustedes, y esto es muy importante, ¿saben por qué? Pues yo estoy convencido que la experiencia de aprendizaje no solo se da en el aula, sin duda que se da, pero no solo, no es un lugar sustantivamente excluyente de experiencias de aprendizaje. Hay que entender y tener en cuenta que la institución también es un espacio de aprendizaje. Y si tenemos una institución, digamos, las instituciones con un formato verticalista, entonces, bueno, está formando, digamos, hay una contradicción, mejor dicho, en lo que por ahí se enseña dentro del aula, o por lo menos a nivel de las teorías que se manejan, teorías que hablan, digamos, de construcciones colectivas, de participación del alumno, etc. Y por otro lado, una institución que funciona de manera vertical. Entonces, bueno, las escuelas también sostengo que se constituyen en instrumentos de conformación de sujetos que responden a un sistema, digamos, dominante de ideas, lo mismo que la televisión, en la medida, digamos, que hay una intencionalidad de conformación de sujetos, pero una intencionalidad que viene de arriba hacia abajo, es decir, que no hay experiencias de participaciones colectivas. Ahora bien, a esta altura yo quiero hacerme la siguiente pregunta: si es posible salir de las cavernas, dado todos los mecanismos, dispositivos, instrumentos, digamos, que tiene el poder y que lo tuvo siempre, pero hoy más que nunca, por grandes avances que hubo en distintas disciplinas aplicadas, digamos, a estas necesidades, y que, bueno, hacen que la pregunta se amerite, digamos, una respuesta. Y porque además ahí se está jugando, digamos, nuestra condición humana, ¿no?, nuestra condición futura. O nos quedamos en el sujeto a las mismas cavernas, o atravesamos las cavernas en busca de la construcción de otras verdades, de otra realidad, de otra interpretación. Es lo que planteábamos en el video anterior. Y yo creo que en Platón sí está, digamos, la posibilidad de una salida, porque hay un prisionero que se libera. Podemos interpretar que en Platón la libertad forma parte de la condición humana. Ahora, hay una cuestión que tengo necesidad de decirla y la quiero decir, y quiero decírtela porque es importante, digamos, que podamos considerar que no podemos salir de las cavernas
como si éstas no existieran. Es decir, porque son los lugares donde uno nace, crece, vive, este mundo del se dice, se hace, este mundo que nos condiciona a partir, incluso antes de que nacemos, pero no podemos como dejarlo a un lado para construir otra cosa. Yo creo que una nueva realidad, digamos, se va a construir atravesando estas cavernas, ¿sí? Sin duda que rompiendo estas sujeciones. Lo mismo pasa, digamos, pasa en Platón, digamos, es imposible que poder llegar a otra realidad sin atravesar las cavernas. Bien, esto es una cosa que necesitaba que quede muy claro, porque fíjense ustedes, hay un pensador que se llama Jean-Paul Sartre, es un pensador francés del siglo pasado, siglo XX, es un pensador extraordinario realmente, y además un militante, es un pensador que fue referente del Mayo francés, además un militante del Mayo del 68 francés. Él dice que, tiene una frase fantástica, dice, somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Es decir, eso, con lo que han hecho de nosotros, esas son las cavernas. Pero dice, somos lo que hacemos con eso, es decir, tenemos que ver qué hacemos con esto, o nos quedamos o lo atravesamos, ¿cierto? O somos sujetos sujetados por la misma realidad, por la misma interpretación, por el mismo mecanismo de poder y dispositivo, o lo atravesamos y vamos a plantearnos otra interpretación del mundo, otra realidad, otras formas de vida, otras condiciones de existencia. Bien, yo quiero decir que el gran triunfo del poder, el gran triunfo es que tu querer, tu forma de pensar, tu forma de concebir la realidad, en definitiva, tu forma de estar en el mundo, vos pienses que es el fruto de tu genuina libertad de pensamiento, libertad de expresión, de tu libre albedrío, cuando en realidad puede ocurrir, bueno, esto hay que revisarlo, por eso dice hay que romper con una actitud ingenua y revisar que no vaya a ser que en definitiva como ese querer nuestro en realidad sea el querer del poder, ¿no? Y que nosotros lo interpretamos como un querer nuestro. Hay una propaganda que por lo menos que circula acá en la Argentina, que es muy reveladora, ¿no? Muy ilustrativa de lo que quiero decir. Es la propaganda de un producto que dice, lo querés, lo tenés. Es decir, parece que así funciona el sistema. Creo que así es como se sostiene, también una de las formas de sostenerse, es como que el querer realmente, el querer del poder, nosotros pensemos que es nuestro querer, ¿no? Y entonces, bueno, claro, nos sentimos cómodos, es nuestro querer. Por eso son nuestras verdades, por eso esa molestia, como ocurría en las cavernas de Platón, que la molestia y el desagrado, los insultos, las descalificaciones y todo esto de los prisioneros era porque es la realidad única que habían visto toda su vida, sujeta a esa, pensaban que era su verdad, entonces claro, esto molesta sacarlos de su verdad, pero realmente es la verdad del poder. Este es el gran triunfo del poder. Si ustedes recuerdan, una de las imágenes que yo había traído de la alegoría de la caverna, dije que iban a funcionar, digamos, que durante todo el desarrollo de esta reflexión, es la cuestión del eco. Y esta también es una cuestión que me gustaría ahora sí aclararla, ¿no? En principio quiero decir que uno de los caminos para romper con este comportamiento o actitud frente a la realidad que hemos calificado de ingenua, es por ahí rescatar algunos principios de la filosofía, principios del filosofar, digamos, ¿no? Por ejemplo, la actitud del asombro, ¿no? Asombrarse frente a la realidad para poder interrogarla, para plantearle todos los por qué o los qué,
Hay otro principio también muy interesantísimo con Renato Descartes, que es considerado el padre de la filosofía moderna, que es el principio de la duda, es decir, dudar de todo. Y después hay otro principio que me parece también muy interesante, que nos puede ayudar, es la sospecha. Hay un pensador francés que se llama Paul Ricoeur, que dice que hay tres maestros, grandes maestros de la sorpresa, que son Nietzsche, Marx y Freud. Y estas actitudes, no la sospecha del vecino, del mar, así como nosotros consideramos, ¿no? Esta actitud de sospecha que nos resulta desagradable, no, son las grandes sospechas, ¿no? Si esta sospecha, por ejemplo, de sospechar de que estas voces que nosotros decimos, nuestras voces, tus voces, con las cuales nombrás la realidad, realmente no vaya a ser que sean ecos, ¿no?, de voces que vienen de otro lado y que nosotros las repetimos, y no sean voces que surjan de una genuina expresión de libertad de pensamiento o libertad de expresión, ojo. Por eso digo que estos tres principios son fundamentales. Bien, para ir concluyendo, quiero hacer referencia a un pensador argelino, de Argelia, como Derrida, que lo nombramos en el primer encuentro, y recordando además que Argelia es un país del norte de África, país árabe, que muchísimos años estuvo bajo el poder de Francia, fue colonia francesa. Frank Fanon tiene un libro que se llama Los condenados de la tierra. El prólogo de ese libro lo hace Jean-Paul Sartre, mencionado hace un momento. Ahí en ese prólogo, en 3 líneas, dice una cosa realmente también extraordinaria Sartre. Sartre dice: el oprimido lo conoce al opresor por sus heridas, por sus sufrimientos. Entonces, es decir, conoce al opresor, conoce las verdades del opresor, las verdades de la opresión, las verdades de las cavernas que lo sujeta y que hieren a tantos sectores. Entonces, estos sectores conocen esas verdades por sus heridas. Fíjense, los movimientos feministas, ¿no? ¿Contra qué luchan en definitiva? ¿Ah? Digamos, ¿qué es lo que le da el impulso para luchar, digamos, a estos movimientos? Son las heridas dejadas por las verdades patriarcales, o los movimientos indigenistas de los pueblos originarios, las heridas dejadas por el colonialismo, los movimientos antirracistas, ¿no? Cuya resistencia, digamos, a partir de esas heridas que deja esta concepción, digamos, que también viene de una idea de una concepción, de una matriz colonial, de que el hombre blanco es la raza superior, o los movimientos sociales también, que debemos entender que sus reacciones, sus resistencias justamente es con el intento de romper con las verdades del poder económico y financiero que llevan esta forma de divisiones y de injusticias y de diferencias sociales. Debemos entender con Foucault que donde hay poder hay resistencia, ¿no? Esto está claro, ya lo dijimos además en el encuentro anterior. Bueno, como vemos, los movimientos de resistencia son movimientos heterogéneos, pero debemos entender también que todos coinciden en un horizonte de liberación. Es decir, liberarse de las cavernas de verdades, digamos, en las cuales se encuentran, es decir, atravesar las cavernas. Bien, quiero terminar entonces recordando dos expresiones de un pensador del siglo XVIII, Leibniz. Él dice, se plantea dos interrogantes, ¿no? Uno de ellos es, ¿por qué el ser y no más bien la nada? Fíjense qué pregunta, es decir, ¿por qué hay cosas? No cosas, perdón, ¿por qué hay? No cosas, esto, aquello, no, ¿por qué hay y no más bien nada? ¿Qué pregunta? Pero hay un segundo interrogante que me interesa muchísimo poder consignarlo, y
porque él dice, dado que hay, dice, también hay, y nosotros podemos decir, sí, hay, pero también hay ese contenido de la existencia, digamos, bueno, también tiene que ver con ciertas formas, ¿no? Hay verdades, hay formas de relaciones, formas de interpretación de la realidad, formas de estar en el mundo, etc. Entonces, frente a eso, y dado que hay, también nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué así? Bien, esta es la pregunta que quiero que quede para que ustedes también la reflexionen. ¿Por qué así? Bueno, hasta acá llegamos. Si les ha gustado, lo comparten, se suscriben. Y en el próximo encuentro, les voy adelantando, vamos a trabajar con el Fausto de Goethe, un clásico. Y bueno, será hasta la próxima pateada. Chao.